Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Abrimos una ventana a la picaresca y a Cervantes para adentrarnos en un mundo de hambre, ingenio, supervivencia y crítica social. Un universo literario donde los héroes no son caballeros ni reyes, sino mendigos, criados, buscavidas y pícaros que luchan cada día por sobrevivir en una sociedad llena de contradicciones. Hablaremos de la novela picaresca, uno de los géneros más originales de la literatura española y europea, y de la figura inmensa de Miguel de Cervantes, quien supo transformar la realidad cotidiana en literatura universal. Nos acompaña el profesor don Francisco Peña Martín, especialista en literatura española. Contaremos además con la voz de Daniel Miguelán Nez, que dará vida a aquellos de los textos más representativos de aquella época. Comienza el viaje hacia las sombras y las luces del siglo de oro. España en el siglo XVI y XVII, crisis económica, desigualdad social, aparición del pícaro como símbolo de supervivencia. El hambre como motor narrativo, realismo frente al idealismo caballeresco, obras fundamentales para mencionar Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y El Buscón. Cervantes conocía profundamente la marginalidad social, introducción de personajes complejos y humanos, mezcla de humor, crítica y filosofía, ruptura entre la ficción y la realidad, influencia universal del Quijote. La literatura de Cervantes está llena de ironía, humanidad y compasión hacia quienes viven en los márgenes. La vigencia de la novela picaresca hoy, el pícaro moderno, precariedad y supervivencia, humor como herramienta crítica, la marginalidad sigue presente. Cervantes como espejo universal de la condición humana. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Mundo de Cervantes, del que ya llevamos unas cuantas,
y nos faltan otras pocas más todavía. Primero quiero disculpar la ausencia de Manuela Plasencia, que como sabéis es también la directora del curso y que suele venir a presentar a los ponentes en muchas ocasiones, pero tiene un problema de salud, no es que sea muy grave, pero evidentemente la impide venir aquí esta tarde a presentar. Así que me iba a presentar a mí, pero como soy un impresentable, pues no hay ningún problema, no pasa nada, ¿eh? Ya me conocéis todos además, así que no hay ningún problema, ya sabéis quién soy y hablamos tranquilamente sin problemas. Nosotros vamos a hablar hoy de Cervantes y la picaresca. A ver, realmente, como sabéis, estamos viendo un poco todo ese mundo de Cervantes y cómo envuelve la literatura, la cultura y las diferentes actividades a Cervantes en su época. De hecho, en el mes de septiembre, ya, como sabéis, vamos a hablar de la música en la época de Cervantes, hemos hablado incluso hasta de la medicina en la época de Cervantes, en fin, hemos dado ese ambiente en el cual vivió Cervantes y que nos permite comprender un poco cuál es la cultura y el mundo que vivió Cervantes en su época. Lo de la picaresca, que es lo que vamos a abordar hoy, es un tema importante porque tiene unas consecuencias literarias realmente trascendentes. Cervantes vivió plenamente la época de la picaresca, un género literario que tuvo una enorme repercusión en España. Realmente la novela picaresca donde se desarrolla es en España fundamentalmente. No hay ningún otro país de Europa que tenga una novela picaresca como tenemos nosotros. Y la figura del pícaro es una figura que adquiere incluso carácter social. Ahí tenéis claramente cómo Murillo pinta a los pícaros, claramente. Por tanto, estamos hablando de que es un fenómeno social de primer nivel y que da lugar, por supuesto, a ese género literario que es la novela picaresca. Todos habéis oído hablar del Lazarillo, del Guzmán de Alfarache, del Buscón, de estas obras de la novela picaresca. Cervantes está viviendo esa etapa, incluso es muy amigo de Mateo Alemán, que es el autor del Guzmán de Alfarache. Entonces nos encontramos con que la figura del pícaro adquiere un renombre tal que va a influir de una forma considerable en la obra de Cervantes. De hecho, Cervantes va a utilizar esta figura del pícaro en varias de sus obras, como iremos viendo a lo largo de esta tarde en este rato que tenemos aquí delante. Es un tema muy largo y muy amplio, pero lógicamente vamos a intentar resumirlo. Primero tenemos que ver un poco qué es eso del pícaro, en qué consiste la figura del pícaro y qué características tiene básicamente este pícaro que define la literatura de la época. Hay una serie de rasgos distintivos que tenemos que ver un poco cuáles son los que definen a este personaje en la literatura, claramente. En primer lugar, es un personaje de los bajos fondos, sin oficio determinado, es el antihéroe. Estamos acostumbrados a las novelas de caballerías, a un personaje heroico, por tanto, que lucha por la justicia social. De repente, en medio de ese mundo de las novelas de caballerías, del Amadís de Gaula y de todos los caballeros andantes, aparece un personaje que es todo lo contrario. Es un personaje que es el antihéroe, que representa, por tanto, una forma de vida radicalmente distinta, pertenece a las clases más bajas de la sociedad, son delincuentes, son personajes que no tienen oficio además determinado, se dedican a trapichear por ahí como pueden y a tirar adelante como pueden, generalmente de mala manera, como bien sabéis. En cierto modo, ese pícaro representa un poco la sensación de desengaño. Luego hablaremos un poco de ese desengaño vital que se produce en esta etapa de la literatura, de la sociedad española, Y vamos a ver claramente cómo evoluciona ese planteamiento desde el siglo XVI, un poco más optimista, al siglo XVII, que es ya el desengaño, cuando viene ya la decadencia del imperio y clave precisamente en una nueva perspectiva social distinta. Ese personaje, por tanto, que es un antihéroe, que es de los bajos fondos, entraña un profundo pesimismo vital. Está viendo la vida como un tono realista, pero es más bien un personaje estoico, o sea, acepta lo que le viene encima, no se esfuerza por mejorar nada, lo que quiere es pasar la vida lo mejor posible, sin grandes complicaciones. Vivir sencillamente y no cambiar nada. No hay ningún tipo de ideal de transformación, todo lo contrario que Don Quijote. Don Quijote pretende cambiar el mundo, pretende cambiar la realidad social, y aquí nos encontramos a unos personajes que lo que quieren es sencillamente pasar desapercibidos, poder comer todos los días sin ningún tipo de problemas ni de complicaciones. Evidentemente, conseguir lo indispensable para subsistir y mirar hacia afuera le va convirtiendo en un personaje cínico. Un cínico que va
viendo la realidad que tiene delante y le hace dar una nueva dimensión a esa realidad a partir de la crítica que va a ir haciendo. Y para eso, precisamente, otra característica es ir pasando por muchos amos. El pícaro va pasando por diferentes amos, recordad que solamente el Lazarillo va a tener 9 amos, y así cada uno de los amos que supone un estamento social, un tipo de personaje determinado. Con lo cual, el pícaro le permite entrar dentro de la crítica social. Cuando el autor del Lazarillo, anónimo, habla del buldero, que es el que vende las bulas y engaña a la gente para conseguir sacar dinero vendiendo las bulas que liberan del purgatorio y esas cosas, como ya sabéis, nos encontramos claramente una profunda crítica social que hay de los bulderos. Cuando está con el escudero, ese escudero que está muerto de hambre y que Lázaro, pidiendo, consigue sacar comida para poder alimentar al escudero, que él está absolutamente a dos velas y no come nada, vamos viendo la crítica del escudero, que es la apariencia. Porque ese señor del escudero, como ya sabéis, lleva los puños y el cuello de la camisa, pero no lleva camisa, porque no tiene para camisa, solamente para el puño y para los puños y el cuello, la apariencia. La espada no lleva espada, lleva la funda, nada más, y la empuñadura, porque no tiene para espada. Pero tiene que aparentar que es un señor importante. Y el juego de la apariencia como elemento fundamental de la sociedad de la época es algo que Lázaro critica duramente a partir precisamente de esa visión que tiene de Lázaro. Por tanto, el repaso que hace de todos los amos nos va presentando un conjunto de personajes sociales que nos permite comprender cómo es la sociedad de la época, claramente. Ese análisis que hace Lázaro y el Guzmán de Alfarache y el Buscón de Quevedo y todas las demás novelas picarescas nos permiten decir que hay una sociedad que evidentemente no es la de los libros de caballería, que detrás hay una realidad que no es precisamente la de la apariencia de los libros de caballería. Por tanto, el realismo que transmiten los pícaros, las novelas de caballerías, son fundamentales para poder entender la forma de vida de la época. Y esa es un poco la clave de estas novelas de caballerías. Otro rasgo fundamental que tienen que tener las novelas picarescas es la forma autobiográfica. Claro, todos los grandes héroes de las novelas de caballerías son héroes a los que un escritor ha contado su vida, porque es muy importante, porque es un caballero andante, porque es un noble, porque es una persona destacada y, por tanto, realmente le coloca ahí como un símbolo de lo trascendente. Ajena al héroe, cuenta la historia. Pero ¿quién va a contar la vida de un personaje como Lázaro de Tormes, que es hijo de un señor que ha encontrado a su madre por ahí de mala manera y no sabe ni quién es su padre a veces? ¿Quién va a contar la vida del Guzmán de Alfarache o de los personajes correspondientes que aparecen en Los Pícaros? No tiene ningún tipo de interés. Son personajes insignificantes. Por tanto, la única manera de que puedan aparecer en la literatura es contando ellos su propia vida. Y ahí los encontramos. Carácter autobiográfico, y todas las novelas empiezan: yo soy así, yo he nacido aquí, mi vida es esta. Y la primera persona autobiográfica se va a convertir en el elemento central de todas estas novelas. Pero realmente ese es un detalle fundamental, porque a partir del momento en el que el personaje aparece como protagonista, el mismo yo que nos cuenta la novela, lo que tiene precisamente es una característica clave. Ya no importa tanto los hechos, como que lo que importa es fundamentalmente el personaje en sí. La historia recae sobre el protagonista. La historia es el protagonista. Y ese personaje que nos va contando su vida va a ser precisamente el que va marcando la relación. Fijaos lo que dice Francisco Ayala de esa autobiografía que estamos comentando como elemento central del personaje. Dice: este protagonista ya no es un puro nombre, un tipo esquemático y convencional, del que se cuelgan como de una percha tales o cuales historietas, sino un sujeto de un destino humano individual. Y ese es el elemento central. O sea, a partir de este momento, el personaje se ha convertido en un personaje importante en sí mismo. Y eso es quizá una de las claves de este tipo de novelas. O sea, realmente se ha convertido él, como ser humano, en el protagonista de la novela. Y ese es el rasgo que le define como elemento central. Dice: en función del cual los hechos que se refieren adquieren su sentido. Con esto se han trastornado todos los valores y lo que ahora importa ya no es aquello que acontece, sino a quién acontece. Y ese es el elemento fundamental también. Los hechos se sitúan en la perspectiva única de un individuo concreto para hacernos contemplar el mundo a través de su conciencia activa.
Al referir además esta experiencia propia, tan distante de las proezas de los héroes, afirma el valor de los acontecimientos vulgares. Fundamental. Porque ya no es que conquiste palacios, castillos, derrote a dragones y cosas por el estilo, como hace el caballero andante. Ahora lo que importa es cómo consigue la uña de vaca para comer e incluso dar de comer al escudero. Cómo consigue escapar de los palos del cura en un momento determinado. Cómo consigue engañar a uno para poder sacar 3 duros y poder comer. Eso es lo importante de la novela, el acontecimiento real, diario y cotidiano. Y por tanto nos encontramos con que esos acontecimientos vulgares se han convertido en la clave de la novela picaresca. Y de la prosa que les cuadra, con lo cual queda asentada la dignidad de la vida humana. La dignidad de la vida humana, por tanto, por encima de cualquier diferencia social y, consecuentemente, los fueros artísticos de la novela. Esa dignidad de la vida humana con el pícaro está demostrando claramente que el ser humano vale por el mero hecho de ser hombre, como decía Antonio Machado. Antonio Machado decía aquello: por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Pues esa frase de Antonio Machado vale para el pícaro, porque vale como ser humano y no porque conquiste 3 castillos o derrote a 30 caballeros. Por tanto, ahí tenemos la figura del pícaro como el elemento clave para poder entender la realidad del momento correspondiente. Otra característica fundamental de los pícaros, evidentemente, de la novela picaresca, es que es una acumulación de episodios. No hay una estructura, no hay un planteamiento tradicional de planteamiento de nudo y desenlace, no es una novela policíaca, es una acumulación de episodios a la forma del Quijote. Se pueden ir leyendo los capítulos independientemente uno de otro. Y ahí tenemos como Lázaro va pasando por diferentes amos y que de cada amo nos cuenta la historia correspondiente. Por tanto, esa forma de estructurar una novela la hace también más amena, más fácil, más asequible, se entiende mucho mejor y podemos leer un fragmento y dejar el resto de la novela para el día siguiente sin ningún tipo de problemas. No nos engancha la aventura, nos engancha el personaje en sí mismo. Y esa es un poco la clave de este tipo de novelas que tenemos delante. El que une todos los episodios es el protagonista, es el pícaro, porque él es el protagonista de todos. El único elemento de unión es precisamente el pícaro. Y esa es la clave precisamente de este desarrollo de las novelas. Todas las novelas además tienen otro rasgo fundamental, que es el carácter moralizador. Cuando Cervantes escribe las novelas ejemplares, y ahora hablaremos de ellas claramente como una de las claves de los elementos fundamentales de la novela picaresca de Cervantes, dice claramente Cervantes que lo que quiere es que sean ejemplares. Y cuando habla de ejemplares quiere decir que sirvan como ejemplo de buenas costumbres y que nos ayuden a portarnos bien, a aprender a hacer las cosas bien. Evidentemente, algunas de las novelas ejemplares de Cervantes no son muy ejemplares, pero es igual. Él intenta, por supuesto, que lo sean, y así lo dice, entre otras cosas porque tiene que librarse de la persecución de la Inquisición, porque si no, no le hubiera dejado publicarlas. Por tanto, lanza el ejemplo o la idea de que son ejemplares para poder precisamente publicarlas. Pero sí que hay una carga de moralización en casi todas las novelas picarescas. En todas ellas vemos cómo lo que pretende el autor es enseñarnos cómo la vida de esas personas que están pasando tantas penalidades no dejan de ser vidas claramente reales que intentan ser tan valiosas como la del caballero andante. Y que los hechos que realiza el pícaro, a pesar de que aparentemente sean ladronzuelo y robe y esas cosas, siempre acaba castigado. Casi siempre acaba castigado. Y en algunas ocasiones, además, la moralización se convierte en tema central de la novela. Si leéis El Guzmán de Alfarache, una de las novelas picarescas por excelencia, Mateo Alemán era amigo de Miguel de Cervantes, se veían aquí en la Universidad de Alcalá, porque Mateo Alemán estuvo en la Universidad de Alcalá y es el que habla que aquí en la Universidad de Alcalá había 3.000 médicos, estudiantes de medicina, no era lo mismo, pero ahí estaban. Ese personaje, por tanto, Mateo Alemán, va intercalando en la novela episodios en los cuales nos cuenta una aventura con otra página en la cual nos suelta una moralina, pero vamos, no os podéis imaginar. Claro, la novela se hace mucho más difícil de leer porque esas páginas en las cuales la moralina carga, realmente es a veces más complicado. Pero es lo importante, él quiere dar esa sensación de que la novela picaresca tiene que ser algo que nos enseñe precisamente a comprender el mundo, a comprender las virtudes, a ver cómo se puede uno hacer mejor persona. Y esa es un poco la clave de esa moralización que está buscando la novela picaresca. Y todo además precisamente con una carga de comicidad,
es normal. Según Aristóteles, solamente se podían escribir novelas de personajes heroicos, de personajes importantes, de personajes nobles, y esto forma parte de la historia de la tradición. Ahí tenéis a Shakespeare. La mayor parte de las protagonistas de Shakespeare son todos reyes, porque las obras fundamentales tienen que estar protagonizadas por nobles, por reyes, por marqueses, por gente destacada. De repente, frente a los nobles, los reyes y los marqueses, aparece Lázaro de Tormes, que es un don nadie. Luego, la única manera que tenemos de poder tratar a Lázaro de Tormes es a través de lo cómico. Los cómicos pueden ser de cualquier clase social. Los serios, los importantes, no. Tienen que ser de una alta clase social. Por tanto, la comicidad va a ser el elemento central de la mayor parte de las novelas. Van a buscar el humor, hacerse graciosos, pasarlo bien, ser divertidos, que es la mayor parte de los textos que aparecen precisamente de esa manera para imaginar todo esto. Nos encontramos, por tanto, con que esa búsqueda de lo cómico contrasta notablemente con lo que había en aquella época más desarrollado, como es la novela de caballerías, como estamos comentando, o las novelas sentimentales de amor y cosas por el estilo, que eran las que más se vendían y se leían, e incluso las novelas pastoriles. Las novelas pastoriles que dicen, ¿son pastores? No, no son pastores. Si leéis la Galatea o leéis cualquiera de las novelas, os daréis cuenta de que esos pastores son todos absolutamente académicos, Son gente muy culta, muy preparada, incluso representan a personajes de la realidad, como en el caso de la Galatea. Hay, por tanto, una cultura en la imagen del pastor que, por supuesto, no son personajes de ninguna de las maneras como el pícaro, como Lázaro de Tormes, o como puede ser el Buscón, o otros personajes de ese tipo. No lo son así. Frente a ese mundo de la grandeza de los pastores, de los caballeros andantes, aparece el pícaro como un personaje que nos muestra claramente de una forma cómica ese mundo que tiene delante. Pero tiene que ser divertido, no puede ser serio, no puede haber un Lázaro de Tormes que nos cuente algo de una forma importante y seria, no, tiene que ser a través del humor. Ese contraste es un poco precisamente lo que va a romper Cervantes con el Quijote. Una de los grandes hallazgos del Quijote es la fusión de lo cómico y lo serio. Porque Don Quijote va buscando, como caballero andante que es, grandes hazañas, heroicas, excepcionales, y sin embargo, cuando uno lee el Quijote se muere de risa. Por tanto, ese contraste entre lo que se busca como algo heroico y la realidad de la comicidad de los acontecimientos, esa mezcla es fundamental y es una de las claves del éxito del Quijote y de la importancia del Quijote en la historia de la literatura, porque lo que hace precisamente Cervantes con esa obra es romper el esquema aristotélico. Aristóteles decía que evidentemente las personas importantes tenían que hablar de cosas importantes, serias, trascendentes, y solamente quedaban las cosas, digamos, comicidad para los más bajos de la sociedad. Y de repente Cervantes rompe ese esquema y nos mezcla lo trágico con lo cómico, nos mezcla lo grande con lo pequeño y rompe, por tanto, la dinámica de la literatura. Uno de los grandes hallazgos del Quijote es ese, entre otros muchos, por supuesto, que no vamos a entrar aquí en este momento a valorar. Luego, por tanto, estos rasgos que aparecen en la picaresca van a estar en la obra de Cervantes en algunas de las obras también. Pero hay uno de los elementos fundamentales que tenemos. Fijaos realmente la frase que tenéis ahí delante, que pertenece al Asno de Oro de Apuleyo. Es, podemos decir, la primera novela picaresca, pero es el mundo romano, Estamos hablando de la literatura romana, literatura latina. Y el Asno de Oro Apuleyo es un escritor romano que tiene en esa obra su primera inmersión en el mundo de lo cómico y de lo pícaro, y justo precisamente ya ahí tenemos ese elemento. Dice, porque si a las cosas graves y honestas no mezclas algún pasatiempo, siempre estarás triste y con enojo, que la música, mezclando las voces agudas con las graves, hace el canto dulce y sonoroso. O sea, mezclar, por tanto, lo trágico con lo cómico hace que la lectura sea mucho más amena, mucho más divertida, que si vamos por un lado lo serio y lo cómico. Y esa mezcla es lo que intenta precisamente hacer todo esto. Todos estos rasgos, y muchos más que aparecen en la picaresca, que no vamos a entrar aquí a comentar, porque quiero llegar a comentar lo de Cervantes rápidamente, están basados en esa figura del pícaro como elemento central. Pero ¿por qué el pícaro? ¿Por qué surge el pícaro en España con tanta fuerza y con tanta trascendencia? Hay una serie de elementos que todos los grandes estudiosos de la novela picaresca han ido destacando y que son realmente los que se puede considerar un poco las razones sociales, literarias de este mundo de la picaresca.
No entro en el mundo literario, no entro en lo que anterior, que es la Celestina, que tiene un cierto elemento picaresco, algo del libro de Buen Amor, que también hay algo de elemento picaresco, pero hay una serie de elementos sociales fundamentales. Morel Fatio dice que una de las causas de la aparición de la picaresca es el carácter aventurero del pueblo español. Bueno, pues puede ser. Sobre todo estamos hablando del siglo XVI. Sabéis que en el siglo XVI todo el mundo quería embarcarse a América. Había una especie de deseo de ir a la aventura a América. Y hasta el propio Cervantes intentó irse a América y pidió unos puestos de trabajo en América que no le concedieron, pero lo intentó. El propio Cervantes también quería irse, menos mal que no se lo concedieron, porque si se le llega a ir no tenemos Quijote, así que de esa manera mejor que no se lo concedieran, claramente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por tanto, con que ese carácter aventurero lleva a desprenderse un poco de todos los elementos que te rodean para intentar buscar la vida en la aventura. Y la aventura es el pícaro, claramente. Por tanto, ese es el elemento, o uno de los elementos centrales que está, según Morel Fatio, en la clave de la aparición de la figura del pícaro, como algo inherente a nuestra forma de movernos en el mundo, según considera él. Otro elemento, creo que muy determinante, es los soldados arruinados. Nuestros tercios han estado luchando por toda Europa durante muchos años. Han estado conquistando Italia, los Países Bajos, Alemania, en fin, como sabéis, por toda Europa. El Imperio Español se desarrolló por toda Europa. Y nuestros soldados fueron los más reconocidos y los más valientes y los más aguerridos, y ponerlos como queráis. Pero claro, cuando tiene 40 años o 50, si queréis, ya no vale para luchar, ya no tiene fuerza, ya no puede estar con la espada en la mano peleando allí en las batallas. ¿Y qué hace? Todavía es joven, todavía tiene unos años de vida y se vuelve a España. ¿Pero qué ha hecho durante toda su vida? Pelear. Lo único que sabe es manejar la espada, nada más. Y llega a España. Primero, llega a España pensando que le van a reconocer todos los servicios prestados con una pensión y una alfombra roja. Que le van a reconocer maravillosamente bien todo lo que ha hecho durante todo su esfuerzo y dedicación claramente por España en los países del resto de Europa. Y cuando llega a España no le hace nadie ni caso. Nadie ni caso, absolutamente. Ni le dan pensión, ni le ponen alfombra roja, ni le hacen nada, absolutamente. Y claro, se encuentra de repente que aquí no tiene oficio ni beneficio porque no sabe hacer nada. Lo único que hace es manejar la espada. ¿Y qué hace? Pues intentarse ganarse la vida con la espada como puede, al servicio de uno, de matón de otro. ¿Habéis visto la serie La Triste? A La Triste es un ejemplo de un soldado que viene a España y que tiene que ganarse la vida, pues eso, matando a quien sea. Pues esa figura, por tanto, del soldado arruinado va a generar la figura del pícaro, porque muchos de ellos se van a convertir en pícaros para poder comer y poder vivir. Luego, por tanto, ese elemento social es un elemento determinante en la aparición de la figura del pícaro social. De ahí a la literatura hay un paso, sencillamente. Si tienes la figura del pícaro delante de ti, no es extraño que después aparezcan las novelas picarescas como una expresión de esa realidad que tienes delante. Por tanto, la imagen del soldado arruinado es una de las claves precisamente de esta figura picaresca en la literatura. También la migración. Sobre todo en el siglo XVII, cuando se produce la caída del Imperio Español, nos encontramos con que hay una tremenda emigración de los pueblos a las ciudades. Hay una crisis económica muy grave y cuando hay crisis económica parece que se tiende a ir a las ciudades porque se come más fácilmente. Posiblemente no sea así, pero esa es la situación social que se produce. Y ese movimiento que hay de los pueblos a las ciudades va a generar, del campo a la ciudad, va a generar precisamente también la aparición de un montón de mendigos en las ciudades. Y los mendigos son pícaros. Los mendigos buscan la forma de ganarse la vida, engañando a uno, sacando por aquí, sacando por allá. Tenemos mendigos todos los días en todas las calles de España en este momento, como sabéis. Por tanto, esos mendigos que hay en las ciudades españolas van a ser también otro ejemplo de esa persona que vive de esa manera y que tiene, por tanto, que intentar salir adelante como pueda y que genera la figura del pícaro. Y luego dice Parker que una de las claves también es el cansancio de la vida heroica y el estoicismo. Eso es un poco el paso del 16 al 17. En el 16 todavía estamos bollantes económicamente, España es el imperio, Carlos I supone un cierto desarrollo económico, estamos conquistando todo, se reconoce la figura del imperio español, el castellano es el idioma que se habla en toda Europa, además, por tanto es una visión bollante. Pero según se va avanzando y llega al 17, vamos cayendo en una circunstancia totalmente distinta.
Un elemento clave que luego veremos es la contrarreforma de Felipe II con el Concilio de Trento. Cuando llega el Concilio de Trento se cambian las perspectivas sociales y por tanto nos encontramos ya en una perspectiva socialmente distinta. Si a eso se añade el hundimiento económico que se produce en España en el 17, nos vamos encontrando por tanto cómo realmente la figura, digamos, de una cierta actitud estoica frente al mundo, de resignación, de aguantar, de carente de ilusiones sobre todo, de carencia de ilusiones y de sueños, va generando la figura, la mentalidad del pícaro. Porque el pícaro es un escéptico, el pícaro no cree en nada, el pícaro lo único que quiere es tener las lentejas calientes todos los días, nada más. Por tanto, esa carencia de sueños está también provocada por esta situación social que se está viviendo en España en aquel momento. Y evidentemente todo eso lleva al desprecio del trabajo y a la vida despreocupada. Lo que quieren es vivir bien, vivir sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún tipo de dificultad. Y esa figura del pícaro estoico que quiere realmente intentar disfrutar de la vida sin complicársela, no es un rebelde, no es un revolucionario, no se enfrenta a nadie. Él no va a ser un luchador por cambiar el sistema social de ninguna de las maneras. Él lo que quiere sencillamente es pasar lo más desapercibido posible comiendo todos los días. Punto. Y esa idea, por tanto, de la vida despreocupada, que no tiene que estar ni aparentando porque es un hidalgo, ni intentando imaginar que es una persona ilustre, ni nada por el estilo, es lo que está buscando fundamentalmente el pícaro. Fijaos cómo se describe esta vida despreocupada en el Guzmán de Alfarache, porque es realmente muy significativa. Hay unos textos enormemente claves para entender cómo se ve la figura del pícaro en la propia picaresca. Qué linda cosa era y qué regalada, sin dedal, hilo ni aguja, tenaza, martillo ni barrena, ni otro instrumento. Fijaos cómo va eliminando todos los instrumentos del trabajo. Va eliminando todos los instrumentos del trabajo, la aguja, la tenaza, el martillo, fuera. Ni otro instrumento más que de una sola capacha, como los hermanos de Antón Martín. Aunque no con su buena vida y recogimiento, tenía oficio y beneficio. Era bocado sin hueso, lomo descargado, ocupación holgada y libre de todo género de pesadumbre. Fijaos, ocupación holgada y libre de todo género de pesadumbre. Ocupación, por tanto, libre, sin ningún tipo de complicación vital. Poníame muchas veces a pensar la vida de mis padres y lo que experimenté en la corta mía, lo que tan sin propósito sustentaron y a tanta costa. Oh, decía, lo que carga el peso de la honra, elemento central. La honra, en el 16 y en el 17, es uno de los condicionantes sociales que marca precisamente la forma de vida. Hay que aparentar, hay que figurar, hay que ser honrado, aunque solo sea por apariencia, claramente. Y además incluso la honra, y aquí esto sería para debatirlo durante mucho tiempo, no es solamente la vida que tú lleves, es lo que los demás opinen de ti. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado con el qué dirán, porque si alguien maldice algo de ti, ya pierdes la honra. Por tanto, el mundo de la honra es fundamental. Al pícaro le importa honrar a la honra. Y esa es la clave de su forma de vida absolutamente despreocupada. Lo que carga el peso de la honra, y cómo no hay metal que se le iguale. ¿A cuánto está obligado el desventurado que de ella hubiere de usar? ¿Cuánto sufre el que tiene que estar pendiente de la honra? Por tanto, esa es la clave de este personaje pícaro. Fijaos, hay otro texto de 1601, atribuido a varios escritores, de momento no sabemos quién es anónimo, en unos tercetos preciosos nos cuenta lo que es el pícaro. Y dice, qué gusto hay como andar desabrochado. Claro, libre absolutamente de cualquier tipo de imagen, con todos los cuellos cerrados y las gárgolas correspondientes que habéis visto en todas las películas, ¿no? Y sin respeto a la justa media, a tu placer te asientas y arrodillas. Haces lo que te da la gana. Oh, pícaros cofrades, ¿quién pudiese sentarse a cual vosotros en la calle, sin que a menos valer se le tuviese? Sentarse en la calle era absolutamente deshonroso. Pues estos se sientan en la calle sin que tenga ningún tipo de problema. ¿Quién pudiese vestir a vuestro talle, desabrochado el cuello y sin pretina, y el corto tiempo mi sabor gozalle? O sea, quitar absolutamente todos los elementos que son los que ahogan al personaje que tiene que imaginar cómo va vestido. Oh, pícaros, amigos deshonrados, otra vez el tema de la honra, cofrades del placer y de la anchura. ¿Qué libertad llamaron los pasados? La libertad es la anchura, es la comodidad. Esa es la auténtica libertad que vive el pícaro y no el mundo de la honra y de la apariencia de la sociedad correspondiente.
Oh vida picaril, tracto picaño, confieso mi pecado, diera un dedo por ser de los sentados en tu escaño. Solo el pícaro muere bien logrado, que desde que nació nada desea, y así lo tiene todo acaudalado. No hay nada como ser feliz que no desear nada, evidentemente. Si no deseas nada, lo tienes todo. Pues esto es precisamente el pícaro, no desear nada, lo tiene todo acaudalado. Esta es la imagen, por tanto, de el pícaro como se ve. Y el propio Cervantes nos define cómo es el pícaro en una de sus novelas ejemplares, en La Ilustre Fregona. En La Ilustre Fregona los personajes Carriazo van a ir nada menos que a Zara de los Atunes, en Cádiz, donde se sitúa uno de los elementos, digamos, más proclives a la picardía, con todo el tema de la pesca de los atunes y todo el mundo que se rodea por allí. Y nos define la figura del pícaro cuando sale Carriazo de su casa y de la siguiente manera Cervantes. 13 años o poco más tendría Carriazo, fijaros cómo ha cambiado la edad, 13 años ya sale de casa, libre, ahora es un niño, en aquella época ya era un adolescente, que podía escaparse de casa. Tendría Carriazo cuando, llevado de una inclinación picaresca, sin forzarle a ello algún mal tratamiento que sus padres le hiciesen, solo por su gusto y antojo, se desgarró, como dicen los muchachos, de casa de sus padres y se fue por ese mundo adelante, tan contento de la vida libre que en la mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo, no echaba menos la abundancia de la casa de su padre, ni el andar a pie le cansaba, ni el frío le ofendía, ni el calor le enfadaba. Para él todos los tiempos del año le eran dulce y templada primavera. También dormía en parvas como en colchones, con tanto gusto se soterraba en un pajar de un mesón como si se acostara entre sábanas de Holanda. Finalmente él salió también con el asunto del pícaro que pudiera leer cátedra en la facultad al famoso Alfarache. Y ahí tenéis la definición que hace Cervantes, que es la libertad, por encima de todo, sin ningún tipo de preocupación por las cuestiones vitales. Y ahí le tenéis, dormía en parvas como en colchones, en un pajar como en un mesón, y daba lo mismo donde estuviera, él lo que quería era ser libre y moverse a su antojo. La figura del pícaro, por tanto, Cervantes ya nos la está presentando a través de una de las novelas ejemplares como uno de los elementos que él ve en el entorno de la picaresca. Cervantes está utilizando esta imagen que tenemos delante. Todo este mundo del pícaro procede un poco también, dice Gómez de las Cortinas, otro de los investigadores, que si realmente la novela pastoril procede del humanismo italiano, la novela picaresca procede del elogio de la locura de Erasmo. Erasmo, de Rotterdam, conocéis, sabéis quién es un personaje que está planteando un tipo de vida basada en el individuo, en la persona. Precisamente fue perseguido por la Iglesia y prohibido por la Iglesia porque lo que decía Erasmo era que no era necesaria la intermediación de la Iglesia para hablar con Dios, que uno podía hablar con Dios directamente sin pasar por la Iglesia. Claro, eso suponía que la Iglesia perdía sus negocios. Por tanto, lógicamente, se oponían a todo ese desarrollo del erasmismo. Pero ese planteamiento de Erasmo no hace más que defender el humanismo de la persona que vale por sí mismo, por el mero hecho de ser persona. Y ese es el pícaro, que vale por el mero hecho de ser persona, sin necesidad de que sea conde, marqués, ni rey, ni nada por el estilo. Entonces, en la clave de ese erasmismo que hay en la literatura de este siglo XVI, es donde está surgiendo la figura del pícaro de esa manera. Va a cambiar después con el Concilio de Trento. Juan Luis Vives y Juan de Valdés, cuando empiecen a hablar precisamente de toda esa transformación y la moralización y llega al Concilio de Trento, en el Concilio de Trento nos vamos a encontrar con que las normas de vida van a ser mucho más rigurosas, mucho más duras, mucho más fijas. Y el concepto de pecado cambia y se entra en un aislamiento de España. Felipe II cierra un poco las fronteras para que no entre el protestantismo en España y la persecución de la Inquisición y los herejes es mucho mayor. Habéis leído El hereje de Delibes, a lo mejor, una excelente novela situada en esta época precisamente. Pues bien, ese mundo del hereje, de la persecución, va generando un tipo, por tanto, de literatura distinta, mucho más dura, mucho más seca, mucho más árida, en ciertos sentidos, y no tan vital como la del Lazarillo. Porque en el Lazarillo lo que hay es vitalismo. Lázaro es un personaje encantador, maravilloso, se nos cae muy simpático, porque va haciendo las cosas que va haciendo, pero realmente, a esto incluso cuando le pega el golpe al ciego que se pega contra el poste al saltar el arroyo, nos parece normal. Al fin y al cabo le ha roto encima un jarro cuando está comiéndose las uvas y el vino. Recordar las historias del Lazarillo, si las habéis leído, supongo que sí, y si no, no dejéis de hacer lo que merece la pena.
Entonces, es un personaje que se nos hace simpático, pero llega Quevedo, escribe el Buscón, 1620, de 1554 el Lazarillo, 1620 el Buscón, y el Buscón de Quevedo es retorcido y tiene una mala leche que para qué. El Buscón de Quevedo va buscando realmente mala intención, roba, engaña, busca peleas, y si alguien se queda malherido, pues peor para él. Ha cambiado la perspectiva entre el Lazarillo y el Buscón. En el Lazarillo, esa humanidad sencilla e inocente se ha transformado en cierto modo en maldad en muchos momentos. El Buscón está cargando las tintas a esa visión más agria de la vida, más dura de la vida, y es producto de esa nueva situación vital que está atravesando España, sin lugar a dudas. Por eso, este proceso, digamos, que está viviendo la sociedad española se ve claramente también marcado en Cervantes. ¿Cómo lo vemos en Cervantes? Voy a ir avanzando y si no terminamos nunca. Cervantes se encuentra con este tipo de novelas picarescas en su época. Fijaos las que tenéis ahí delante. El Lazarillo de Tormes, 1554, Mateo Alemán, 1599, Lope de Úbeda, La pícara Justina, 1605, Salas Barbadillo, La hija de la Celestina, 1612, Vicente Espinel, El escudero Marcos de Obregón, 1618, Francisco de Quevedo, La vida del Buscón, 1620, Jerónimo de Alcalá, Alonso, mozo de muchos amos, 1624, Castillo Solórzano, Bachiller Trapaza y Ernesto Gallego González. Todas esas son las novelas más importantes, hay más, son las más importantes que hay de la novela picaresca en torno a Cervantes. Cervantes está viviendo esta inmersión de la novela picaresca, ha leído el Lazarillo, lo va a citar además, es amigo de Mateo Alemán, por tanto ha leído el Guzmán de Alfarache, y está metido de lleno en ese mundo de la novela picaresca. No es extraño, por tanto, que utilice referencias a la novela picaresca en sus obras. No es un autor de novelas picarescas como tal. ¿Podemos decir que una de las novelas ejemplares es una novela picaresca? Sí. Vamos a cerrar la conferencia con un fragmento de El coloquio de los perros. Quizás sea la novela picaresca más picaresca de Cervantes. Son dos perros los que hablan, pero al fin y al cabo podían ser dos personas perfectamente bien. Pero esa podía ser la más picaresca de las novelas de Cervantes. Pero hay muchas referencias picarescas en la novela, en la obra de Cervantes, realmente significativas y que le dan a Cervantes ese valor de vinculación con la novela picaresca en muchas obras. En el Quijote. En el Quijote nos encontramos, es que en el segundo capítulo ya aparece la novela picaresca. Fijaos claramente este momento en el cual Don Quijote llega a la venta que él cree castillo, donde va a ser armado caballero por el ventero de la venta, y allí se encuentra a dos mujeres, dos chicas de partido, que van con unos arrieros, y de partido significa evidentemente lo que significa. Él las llama Doña Tolosa, Doña Molinera, van a ser las madrinas de armarle caballero a Don Quijote, pero el ventero, que está ya bastante resabiado y que ve claramente la figura de Don Quijote hablando con un lenguaje altisonante que no se entera nadie de lo que dice, porque utiliza un lenguaje, por supuesto, de las novelas de caballerías, que ya no se utiliza en ningún momento y que no se enteran de nada. Doña Tolosa y Doña Molinera, Tolosa y Molinera, no Doña, claro, Doña se lo pone Cervantes, se lo pone Don Quijote, claro, pues habla en un lenguaje grandilocuente. Y ellas se quedan nubiladas del personaje, que además casi ni le ven los ojos con el casco que lleva y la imagen de Rocinante y todo eso. Pues entonces el ventero, que le ve claramente, dice, bueno, este está como un cencerro, evidentemente. Pero ¿qué hace el ventero? El ventero lo que hace es utilizar la novela picaresca, fragmentos de la novela picaresca, la idea de la novela picaresca, para contrastar precisamente con la imagen de Don Quijote. Y cuando empieza a contarnos quién es el ventero, automáticamente hemos oído a Don Quijote hablar claramente con un lenguaje grandilocuente a las muchachas estas. Y sin embargo llega el ventero y empieza a contarnos un poco que él realmente también forma parte de esa novela de caballerías, como Don Quijote, y que ha recorrido mucho mundo como los caballeros andantes. Pero fijaos lo que dice, lo que ha recorrido el ventero. El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor. Así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él a sí mismo, en los años de su mocedad,
Ya estamos viendo, por tanto, la identificación que se produce entre el ventero y Don Quijote, pero fijaos lo que va a decir. Si Don Quijote en los años de mocedad era un personaje que buscaba los sueños de la justicia social y desfacer entuertos y cosas de esas, él dice, en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio de caballero andante, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado, y todas las enumeraciones de lo que hace ahora son todos los lugares donde están los pícaros viviendo. Son los lugares de la picaresca, los percheles de Málaga, las islas de Riarán, que también están en Málaga, el Compar de Sevilla, el Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, la Rondilla de Granada, la playa de Sanlúcar, el Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo. Es todos los lugares en los cuales los pícaros se mueven. Están ahí, ganándose la vida como pueden, robando al quien puede la bolsa y cosas por el estilo. Esos son los lugares de la picardía en España. Y él se pone como si fuese realmente caballero, como está conquistando el mundo, con castillos y cosas similares. Contrasta totalmente la imagen de Don Quijote con la imagen del ventero, que está mostrando toda la picardía correspondiente. Dice, y otras diversas partes donde había generado fijaos, ligereza de sus pies y sutileza de sus manos. Ligereza de sus pies para escapar de los alguaciles y sutileza de sus manos para arrancar todas las bolsas con las que se encontraba, claramente. Haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas, todo lo contrario de Don Quijote, precisamente, y engañando a algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda España. Dándose a conocer por audiencias y tribunales, claro, toda la vez que le detenían acababa en un tribunal de justicia, Ahí le tenemos, y que a lo último se había venido a recoger en aquel su castillo, dice el ventero, de su venta, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, todo lo que podía robar, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquier calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo. Fijaos el contraste tremendo que nos presenta Cervantes, con qué habilidad esta figura de Don Quijote, que va soñando desfacer entuertos y traer la justicia al mundo, está contrastada con la realidad del ventero. El ventero no es un caballero andante, pero ha dicho, yo también he sido muy caballero andante, y al contarnos lo que son sus caballerías andantes, nos encontramos con que es un pícaro, evidentemente. Un pícaro que contrasta con la imagen de Don Quijote. De esa manera Cervantes nos va contando cómo el mundo de los sueños de Don Quijote se enfrenta a una durísima realidad durante toda la novela, porque ese es el Quijote, ese contraste entre el mundo de la realidad y el mundo de la imaginación de Don Quijote, los molinos y los gigantes. Ese contrapunto, por tanto, que crea ahí en este episodio es uno de los más destacados del Quijote. Pero hay un personaje en el Quijote que es un pícaro en sí mismo, e incluso además hay 3 episodios en el Quijote que realmente nos marcan la figura del pícaro. Es Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte es un personaje que es un pícaro en sí mismo, es el galeote al que libra Don Quijote de estar de galeras. Le llevan encerrado, atado y encadenado, le llevan a galeras, y Don Quijote llega allí, se enfrenta con todos los que están, los guardianes que está cuidando a los galeotes, y los derrota y los libera. Y en un momento determinado, Ginés de Pasamonte cuenta lo que está haciendo, y lo que está haciendo Ginés de Pasamonte es una novela picaresca. Porque fijaos lo que nos dice Ginés de Pasamonte en esto que estamos comentando. Dice verdad, dijo el comisario, porque Ginés de Pasamonte se lanza a presumir de lo que hace. Dijo verdad, dice el comisario, que él mismo ha escrito su historia, que no hay más, y deja empeñado el libro en la cárcel en 200 reales. Él mismo ha escrito su historia, una autobiografía. Ahí tenemos la novela picaresca, por tanto. Ginés de Pasamonte es un escritor que vive su propia vida, como cualquier pícaro, claramente su propia vida, porque no tiene importancia, es un personaje insignificante, tiene que hacerlo él mismo y lo escribe. Dice, y le pienso quitar, dice Ginés, si quedara en 200 ducados, o sea que le considera muy valioso su libro. Tan bueno es, dice Don Quijote, es tan bueno, respondió Ginés, que mal año para el Lazarillo de Tormes. ¿Veis? Aquí tenéis una cita de Cervantes del Lazarillo, evidentemente conoce Cervantes todas estas obras. Y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieron. Lo que sé decir a voce es que trata verdades y que son verdades tan lindas y donosas que no pueden haber mentiras que se les igualen. Verdades. Está siendo el libro de la realidad de la España del momento, lo que nos va a contar Ginés de Pasamonte. Dice, ¿y cómo se intitula el libro?, preguntó Don Quijote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió él mismo. ¿Veis? La autobiografía como elemento central. ¿Y está acabado?, preguntó Don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado?, respondió él, si aún no está acabada mi vida.
Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto en que esta última vez me han echado a galeras. La han pillado, y a galeras, y ha escrito, pues hasta ese momento lo que ha podido escribir. Luego, ¿otra vez habéis estado en ellas?, dijo Don Quijote. Claro, reincide en galeras varias veces porque es un ladronzuelo. Para servir a Dios y al rey, fijaos el tono además, para servir a Dios y al rey le mandan a galeras, evidentemente como castigo, es un castigo más muy duro. Estar remando en las galeras era uno de los más duros que había, y ahí presume él de estar sirviendo a Dios y al rey como si fuese un funcionario, como si fuese un ministro, en cierto modo. Dice, y otra vez he estado 4 años y ya sé qué sabe el bizcocho y el corbacho. El bizcocho es una especie de pan duro y el corbacho es el látigo que les daban para que remaran. Respondió Ginés, y no me pesa mucho ir a ellas porque allí tendré lugar de acabar mi libro, que me quedan muchas cosas que decir y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester, aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo que escribir porque me lo sé de coro. Este personaje, por tanto, es un pícaro que aparece ahí, liberado por Don Quijote, y Don Quijote cuando lo libera viene a decir aquello de que yo les libero, lo que al fin y al cabo, ¿qué sabe la justicia humana de la vida de las personas? Lo importante es que sea Dios el que les juzgue. Y da una sensación de sueño, de fantasía, de generosidad, de entrega a Don Quijote, que contrasta evidentemente con la miseria de Ginés de Pasamonte. Porque Ginés de Pasamonte va a aparecer 2 veces más en el Quijote. Va a ser el que le robe el burro a Sancho. Y luego además va a ser precisamente Maese Pedro, que es un personaje que vive con los títeres, va de venta en venta, montando unos títeres con una historia de Don Gaiferos y los moros que le persiguen y todo eso, y Don Quijote confunde esa historia con la realidad, y piensa que está ocurriendo de verdad la historia de los títeres, saca la espada y destroza absolutamente todos los títeres, todo el entramado, todo el tablado y todo, porque Don Quijote no diferencia entre los títeres y la realidad. Y si Don Gaiferos es perseguido por los moros, pues lógicamente hay que acabar con ellos inmediatamente. Ese planteamiento, por tanto, de Don Quijote, de Ginés de Pasamonte, liberado por Don Quijote, roba el burro a Sancho y además es Maese Pedro, nos lo encontramos repetido 3 veces, son como 3 episodios de la picaresca metida en el Quijote a través de ese personaje. Luego, por tanto, cómo va metiendo los personajes en este momento Cervantes en la novela picaresca. Pero por ir abreviando, porque si no, estamos aquí esta Nochebuena y además Daniel tiene que leer el texto y irse corriendo además, deciros que la novela picaresca por excelencia de Cervantes es el Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo, os recomiendo que la leáis, es una novela muy divertida, de las novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo, es una novela en la cual nos encontramos claramente el mundo de la picardía en estado puro. Rinconete y Cortadillo son 2 chavales jóvenes que llegan a Sevilla. Sevilla es una de las ciudades claramente donde el mundo de la picardía aparece como elemento central. Pensamos probablemente que Sevilla es el puerto del cual salen todos los barcos a América, es la Sevilla donde se mueve toda la economía de la España del momento, es la ciudad más importante. Cervantes ha ido a Sevilla, está recaudando impuestos para la Armada Invencible, le van a excomulgar, le meten en la cárcel, Cervantes está encarcelado, sufre un montón de penalidades y en ese mundo de la cárcel evidentemente conoce al mundo del hampa, que están todos en la cárcel. Luego ese conocimiento de su vida le lleva, por supuesto, también a poder trasladar su vida al mundo de la picardía, que es el que está conociendo en el mundo del hampa. Y entonces nos cuenta la historia de Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo son 2 chavalines que llegan a Sevilla y que van a estar viviendo de lo que roban. Son 2 pícaros, absolutamente. Pero curiosamente ahí, en tercera persona, nos lo cuenta Cervantes, no en primera persona, pero sí que nos cuenta una cosa muy importante, cómo se estructura el mundo del hampa en Sevilla. Y todo el mundo de la picardía aparece perfectamente descrito. Vamos, reíros vosotros del Padrino y del Capone. Ya está inventado todo eso en Rinconete y Cortadillo. Os recomiendo que lo leáis. Monipodio es el que organiza a todos los pícaros de la ciudad, los tiene a todos controlados, todo lo que roban los pícaros se lo llevan a Monipodio, Monipodio lo distribuye a partes iguales entre todos, o sea, el que no ha podido robar también recibe su parte de lo que ha podido robar, igualitario por tanto, cierto comunismo de lo que han robado, y evidentemente, además, tiene controlados a los alguaciles. Porque lo que le va a ocurrir precisamente a Rinconete es que roba a un alguacil y llega el alguacil a un patio de Monipodio y le dice a Monipodio, oye, que me han robado a mí.
Y claro, Monipodio dice, no, a los alguaciles no hay que robarlos, porque al fin y al cabo son los que nos están protegiendo precisamente. Y entonces les pide a los ladronzuelos que le devuelvan lo que le han robado. Ha sido Rinconete, al principio se resiste porque acaba de llegar, pero al final evidentemente no le queda más remedio que decir, sí, he sido yo, aquí la tienes. Y entonces automáticamente devuelve la bolsa que le ha robado, se la da a Monipodio, Monipodio se la da al alguacil y el alguacil se va tan contento y dice unas palabras fundamentales, hay que dárselas al alguacil porque él, evidentemente, si nosotros ahora le hemos salvado de una, él nos salva de 100 a nosotros. Está corrompido, como los policías de las películas de Al Capone, pues exactamente igual. Y estamos hablando del siglo XVI, XVII, o sea que realmente, por tanto, nos encontramos en el mundo de Lampa en estado puro, contado por Cervantes de esa manera. Fijaos que merece la pena que, bueno, esto es un fragmento aquí de otra de las novelas ejemplares. Esto que tenéis aquí es una reproducción de Rinconete y Cortadillo en el monumento de la Plaza de España de Madrid, el monumento que hay a Cervantes en la Plaza de España de Madrid. Ahí tenéis esa especie de reproducción de la patria de Monipodio. Ahí tenéis claramente cómo sale uno con la bolsa por un lado, por otro, son todos los pillos que hay en ese momento. Fijaos cómo está distribuido el momento del robo de la bolsa. Dice, ¿quién cupo hoy la Plaza de San Salvador? Dice Monipodio a todos los ladronzuelos. A mí, dijo el de la guía. Pues ¿cómo? Dijo Monipodio, no se me ha manifestado una bolsilla de ámbar que esta mañana en aquel paraje dio al traste con 15 escudos de oro y 2 reales de a 2 y no sé cuántos cuartos. Verdad es, dijo la guía, que hoy faltó esa bolsa, pero yo no la he tomado, ni puedo imaginar quién la tomase. No hay levas conmigo, replicó Monipodio. La bolsa ha de aparecer, porque la pide el alguacil, que es amigo y nos hace 1000 placeres al año. Ahí tenemos, por tanto, la connivencia entre los ladronzuelos y el alguacil. Tornó a jurar el mozo que no sabía nada, comenzó a encolerizar Monipodio, de manera que parecía que fuego vivo lanzaba por los ojos, diciendo, nadie se burle con quebrantar la más mínima cosa de nuestra orden, que le costará la vida. Fijaos cómo tiene absolutamente las reglas marcadas. Monipodio marca, como el padrino, las reglas de la mafia, y nadie puede escaparse de esas reglas de la mafia porque acaba mal. Y, por tanto, nos encontramos la estructura de Lampa perfectamente descrita por Cervantes. Dice, manifiéstese la cica la bolsa y si se encubre por no pagar los derechos, yo le daré enteramente lo que le toca. O sea, que a quien lo descubra, que lo diga, yo le voy a dar lo que le toca, sin ningún tipo de problema, lo vamos a repartir. Y pondré los demás en mi casa, porque en todas maneras ha de ir contento el alguacil. Y ahí, cuando sigue persiguiendo, por tanto, insistiendo, ya a Rinconete no le queda más remedio, saca la bolsa, Rinconete se la da, evidentemente, y por tanto nos encontramos como, a partir de ese momento, dice, viendo Rinconete tanta disensión y alboroto, parecióle que sería bien sosegarle y dar contento a su mayor, que reventaba de rabia. Y aconsejándose con su amigo Cortadillo, con parecer de entrambos, sacó la bolsa al sacristán y dijo, cese toda cuestión, mis señores, que esta es la bolsa, sin faltarle nada de lo que el alguacil manifiesta, que hoy mi camarada Cortadillo le dio alcance con un pañuelo que al mismo dueño se le quitó por añadidura. Se la entregó, Monipodio la reparte, se la da al alguacil, evidentemente la bolsa correspondiente, y dicen una frase muy significativa al final. Dice, de común consentimiento aprobaron todos la hidalguía de los dos modernos, que acaban de llegar, Rinconete y Cortadillo, y la sentencia de parecer de su mayoral, el cual salió a dar la bolsa al alguacil. Y Cortadillo se quedó confirmado con el renombre de Bueno, bien como si fuera don Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, que arrojó el cuchillo por los muros de Tarifa para degollar a su hijo. Fijaos la parodia, el cinismo de Cervantes. O sea, porque entrega la bolsa a Monipodio para que se le dé al alguacil, le comparan con Guzmán el bueno, que es el que dio el cuchillo, como sabéis, para matar a su hijo según la historia. El cinismo de Cervantes y la crítica que hay en este contraste y contrapunto es fundamental para entender cómo juega Cervantes con todos los personajes y con todas las situaciones que tenemos delante. Bien, pues esa novela de Rinconete y Cortadillo es una de las más destacadas, claramente. La del coloquio de los perros es, y voy a ir terminando, otra de las más fundamentales. El coloquio de los perros son dos perros, Cipión y Berganza, que empiezan a hablar. Empiezan a hablar y van contando un poco las diferentes aventuras que les han pasado. Muchos amos, en primera persona, Berganza va contando las cosas y Cipión va aportando la parte filosófica. Porque hay mucho de Guzmán de Alfarache en Cipión y Berganza, en el coloquio de los perros. El Guzmán de Alfarache, que intercala las páginas de moralización con las aventuras de la picardía, ocurre aquí en esta novela de la misma manera. Berganza cuenta la aventura y Cipión va sacando la parte filosófica. Fijaos cómo lo dice en un momento determinado, dice, me salto todo esto,
Dice: Cipión, hermano, dice Berganza, dice: así el cielo te concede el bien que deseas, que sin que te enfades me dejes ahora filosofar un poco. Ese filosofar es comentar las cosas del mundo y cargarlo todo de esa moralización necesaria. Porque si dejase de decir las cosas que en este instante me han venido a la memoria, de aquellas que entonces me ocurrieron, me parece que no sería mi historia cabal ni de fruto alguno. Advierte Berganza, no sea tentación del demonio esa gana de filosofar, que dice este aquí ha venido, porque no tiene la murmuración mejor velo para paliar y descubrir su verdad absoluta que darse a entender el murmurador que todo cuanto dice son sentencias de filósofos, y que el decir mal es reprensión y el descubrir los defectos ajenos es buen celo. Descubrir los defectos ajenos es buen celo. O sea, la novela tiene que servir, la ejemplar de Cervantes, para descubrir los defectos ajenos. Por tanto, esa carga de moralización tiene que tener la novela de Cervantes, como todas las novelas picarescas, pero especialmente, por supuesto, las novelas ejemplares de Cervantes. Dice: y no hay vida de ningún murmurante que si la consideras escudriña no la halles, llena de vicios y de insolencias. Y debajo de saber esto, filosofea cuanto quisieras. Por tanto, nos encontramos con que Berganza y Cipión van a ir contándonos su historieta de esa manera, claramente alternando la parte filosófica, moralización, con la parte de las historias que nos va contando. Todo esto viene a cuento, y voy terminando para que entre Daniel, porque Cervantes, en 1598, que es un poco el punto de partida, tened en cuenta que las novelas son de 1613. Cervantes escribe en 1598 quizá uno de los textos fundamentales para entenderle. Ha escrito en 1585 La Galatea. La Galatea es una novela pastoril que se publicó en Alcalá de Henares. Cervantes ha venido en 1580, ha salido del cautiverio, llega a España, intenta ganarse la vida como escritor, escribe la novela pastoril. Jorge de Montemayor ha escrito La Diana, ha tenido un éxito tremendo, se han vendido un montón de ejemplares, y dice: pues ya gana mucho dinero, yo escribo otra novela pastoril a ver si me forro también. No ganó nada de dinero, porque Cervantes no tenía ningún éxito, pero así fue la cosa. Y está imbuido de ese espíritu del Renacimiento que decíamos antes. La novela pastoril no deja de ser una especie de mundo absolutamente fantasioso, de personajes maravillosos que hablan de amor y que hablan de cosas absolutamente fuera de la realidad. Es el humanismo renacentista, el amor corte llevado a sus últimas consecuencias. Pero según va pasando el tiempo, y Cervantes va haciéndose mayor, y Cervantes va pasando por la cárcel, por la excomunión y por todos los sufrimientos vitales que la vida le está llevando, y no son pocos, va cambiando de actitud. Y el momento clave, digamos, para entender ese cambio de actitud y pasar del idealismo renacentista al desengaño del barroco, es el soneto dedicado al túmulo de Felipe II. Ese soneto, que ahora nos va a recitar Daniel, es un ejemplo de cómo precisamente nos encontramos como en el mundo de la apariencia se ha construido un túmulo para Felipe II enorme, ese año de su muerte, 1598, aparatoso, parece realmente espectacular. Ese es el mundo del sueño, del idealismo. Se queda en nada, en nada. Y si no, lo vais a ver. Venga, Daniel. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla. Porque a quién nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000 y que es mancilla, que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré a que la ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto cuanto dice Boisset, señor soldado, y el que dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Y no hubo nada. Terminamos con un fragmento que nos va a leer del Colegio de los Perros, una de las historietas que Berganza cuenta, para que veáis claramente cómo la novela picaresca está en la obra de Cervantes, están muchos más detalles, pero aquí aparece contando toda la historieta de un auténtico timo que se produce, que es lo que hacen los pícaros, timar, como es lógico y normal. Adelante. Decía que mi presentación es justificada, pero me acordaba que yo había hecho el Pedro de Urdemallas, que es otra obra de Cervantes, donde el tipo acaba, es un pícaro también, me veía a la memoria, acaba haciéndose actor. ¿Por qué? Porque dice: ya podré ser patriarca, pontífice y estudiante, emperador y monarca, que el oficio de farsante todos estados abarca. Pero ten paciencia y escucha ahora un cuento que le sucedió sin añadir ni quitar de la verdad una tilde. 2 ladrones hurtaron en Antequera un caballo muy bueno.
Trujéronle a Sevilla y para venderle sin peligro usaron de un ardid que a mi parecer tiene del agudo y del discreto. Fuéronse a posar a posadas diferentes y en uno se fue a la justicia y pidió por una petición que Pedro de Losada le debía 400 reales prestados, como parecía por una cédula firmada de su nombre de la cual hacía presentación. Mandó el teniente que el tal Losada reconociese la cédula y que si la reconociese le sacasen prendas de la cantidad o le pusiesen en la cárcel. Tocó hacer esta diligencia a mi amo y al escribano su amigo. Llevóles el ladrón a la posada del otro y al punto reconoció su firma y confesó la deuda y señaló por prenda de la ejecución el caballo, el cual, visto por mi amo, le creció el ojo y le marcó por suyo si acaso se vendiese. Dio el ladrón por pasados los términos de la ley y el caballo se puso en venta y se remató en 500 reales en un tercero que mi amo echó de manga para que se le comprase. Valía el caballo tanto y medio más de lo que dieron por él, pero como el bien del vendedor estaba en la brevedad de la venta, a la primer postura remató su mercadería. Cobró el un ladrón la deuda que no le debían, y el otro la carta de pago que no había menester, y mi amo se quedó con el caballo, que para él fue peor que el sellano lo fue para sus dueños. Montaron luego la haza a los ladrones, y de allá 2 días, después de haber trastejado mi amo las guarniciones y otras faltas del caballo, pareció sobre él en la plaza de San Francisco más hueco que pomposo y aldeano vestido de fiesta. Diéronle 1000 parabienes de la buena compra, afirmándole que valía 150 ducados como un huevo maravedí, y él, volteando y revolviendo el caballo, representaba su tragedia en el teatro de la referida plaza. Y estando en sus caracoles y rodeos, llegaron 2 hombres de buen talle y de mejor ropaje, y el uno dijo: «¿Vive Dios? ¿Que este es pie de hierro, mi caballo? ¿Que a pocos días que me lo hurtaron en Antequera?» Todos los que venían con él, que eran 4 criados, dijeron que así era la verdad, que aquel era pie de hierro, el caballo que habían hurtado. Pasmóse mi amo. Creyóse el dueño, hubo pruebas, y fueron las que hizo el dueño tan buenas, que salió la sentencia en su favor, y mi amo fue desposeído del caballo. Súpose la burla y la industria de los ladrones, que por manos e intervención de la misma justicia vendieron lo que habían hurtado, y casi todos se holgaban de que la codicia de mi amo le hubiese rompido el saco. Y no paró en esto su desgracia, que en aquella noche, saliendo a rondar el mismo asistente, por haberle dado noticia que hacia los barrios de San Julián andaban ladrones, al pasar de una encrucijada, vieron pasar un hombre corriendo, y dijo a este punto el asistente, asiéndome por el collar, azuzándome: «¡Al ladrón, Gavilán, Gavilán! ¡Hijo del ladrón, vamos, vamos!». Yo, a quien ya tenían cansado las maldades de mi amo, por cumplir lo que el señor asistente me mandaba sin discrepar en nada, arremetí con mi propio amo. Y sin que pudiese valerse, di con él en el suelo, y si no me lo quitaran, yo hiciera más de 4 vengados. Quitáronme, con mucha pesadumbre de entre ambos. Quisieran los corchetes castigarme y aún matarme a palos, y lo hicieran si el asistente no les dijera: «No le toque nadie, que el perro hizo lo que yo le mandé». Entendióse la malicia y yo, sin despedirme de nadie, por un agujero de la muralla salí al campo, y antes que amaneciese me puse en Mairena, que es un lugar que está a 4 leguas de Sevilla. Quiso mi buena suerte que allí una compañía de soldados, que según oí decir, se iban a embarcar a Cartagena. Estaban en ella 4 rufianes de los amigos de mi amo, y el atambor era uno que había sido corchete y gran cocharrero, como lo suelen ser los más atambores. Conociéronme todos, y todos me hablaron, y así me preguntaban por mi amo, como si les tuviera yo de responder. Pero el que más afición me mostró fue el atambor, y así determiné de acomodarme con él, si él quisiese, y seguir aquella jornada, aunque me llevase a Italia o a Flandes, porque me a parecer de mí, y aún a ti te debe parecer lo mismo, que puesto que dice el refrán: «Quien necio es en su villa, necio es en Castilla», y el andar en tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Y a continuación Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto, y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. La novela picaresca no solo retrató una época, retrató al ser humano enfrentado a la necesidad, al miedo, a la justicia y también a la esperanza. Cervantes comprendió algo esencial,
porque incluso en medio de la pobreza, la locura o la derrota, el ser humano sigue soñando, imaginando y buscando la dignidad. Quizás por eso estas obras siguen vivas siglos después, porque detrás del pícaro, detrás de Don Quijote, detrás de cada personaje derrotado o ridículo, seguimos encontrándonos a nosotros mismos. Y tal vez la gran lección de aquella literatura sea precisamente esa. El humor, la imaginación y la palabra pueden convertirse en una forma de resistencia. Gracias por acompañarnos en Futuro Perfecto Radio y al profesor Francisco Peña Martín por ayudarnos a recorrer la historia de la novela picaresca y el universo de Cervantes. Gracias también a Daniel Minguelánez por poner voz, emoción a estos textos inmortales. Os esperamos el próximo programa, donde seguiremos explorando la cultura, la historia, el pensamiento, la música y las voces que todavía tienen algo importante que decirnos. Y no dejes nunca de escuchar, leer, imaginar. Porque el futuro siempre será imperfecto y quizás por eso merece ser contado. Así que súbete a nuestra radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Y ahora escucharemos a Mago de Oz en el tema En un lugar. A Luis de Narváez, recital de Vihuela de mano.
Thank you.